We have two types of force. Nosotros tenemos dos tipos de fuerza. The first is the contact force. El primero son las fuerzas de contacto, contact force, and the second is the non-contact force. Y la segunda son las fuerzas de no contacto. Remember, contact force are interactions between objects that touch. Entonces, las fuerzas de contacto son todas aquellas en las cuales, para que se dé la fuerza, tienen que tocarse los objetos. ¿Listo? Y the non-contact force is the attract or repel even from a distance. Consiste en la atracción o repelencia a la distancia. Entonces no necesariamente tienen que tocarse los elementos para que se ejerza la fuerza. We are going to start with the contact force. Vamos a empezar con las fuerzas de contacto. Remember, interactions between objects that touch. Interacción entre objetos que se tocan. We have the applied force. Tenemos la fuerza aplicada. Spring force. La fuerza de los resortes. Drag force, que está relacionada con el aire. Frictional force and normal force. ¿Ok? Applied force is a pressure on an object. La fuerza aplicada está relacionada con la presión que ejercemos sobre un objeto para que éste se mueva, o por ejemplo cuando vamos a patear un balón, cuando vamos a empujar una caja, cuando queremos abrir una lata o un frasco, estamos ejerciendo una presión sobre esos objetos y es a lo que nosotros llamamos fuerza aplicada, applied force. ¿Ok? Very good. The spring force. The spring force is the force that exerts by a compressed or stretched spring. La fuerza de compresión la spring force está relacionada con los resortes. Y si ustedes han visto un resorte, siempre que ustedes ejercen una fuerza sobre ese resorte, él se comprime, se hace pequeñito, pero inmediatamente vuelve a su forma normal y se estrecha nuevamente. Entonces la spring force está relacionada con la compresión y con el estrechamiento de un objeto. En este caso, el ejemplo más claro es el del resorte, por eso se llama spring force. The other force is the drag force. La otra fuerza es la fuerza que está relacionada con el roce con el aire. Is the friction between an object and the air. Entonces es ese roce, esa fricción que se genera entre un objeto y el aire. Por ejemplo, un paracaidista, por ejemplo, un avión, por ejemplo, cuando nosotros estamos trotando, también estamos ejerciendo una fricción con el aire porque el viento está pasando a través de nosotros. The other force is the frictional force. La otra fuerza es la fuerza de fricción. That is the force that opposes the motion of objects, que es la fuerza que se opone al movimiento de los objetos. And the normal force that is perpendicular to the surface in contact, que es una fuerza perpendicular que se produce a las superficies en contacto. Entonces la fuerza normal se da entre el contacto entre un objeto y su superficie. And in the non-contact force, remember that are the attract or repel even from a distance, que es esa atracción o repelencia entre los objetos que están a la distancia. No tienen que estar juntos, no tienen que tocarse, pueden estar a distancia y igualmente se está ejerciendo una fuerza entre ellos. We have the magnetic force, tenemos la fuerza magnética, electric force, la fuerza eléctrica, and the gravitational force, y la fuerza gravitacional. The magnetic force, la fuerza magnética, está relacionada, por ejemplo, con los imanes. ¿Ok? The electric force está relacionado con esas partículas que están cargadas positiva y negativamente, que también hacen que se atraigan o que se repelan los elementos. And the gravitational force,
There is a force between any two objects with mass such as the Earth and the Sun, que son esa fuerza de atracción que ejerce la Tierra y el resto de los planetas sobre los objetos que están situados en una superficie. Y esa fuerza de gravedad es muy importante porque está relacionada con la masa de los objetos. Por ejemplo, la masa de un cuerpo es la Tierra y se ejerce una fuerza, por ejemplo, entre la Tierra y la Luna debido a la gravedad. Vamos a ver eso más adelante.